Los arqueólogos han determinado que durante un periodo de 18 años, los constructores extrajeron más de 400.000 toneladas de roca. Trabajaron 24 horas al día, media tonelada de roca por hora. ¿Quién hace eso? No podemos hacer eso hoy. ¿Cómo transportaban los antiguos constructores piedras masivas sin maquinaria o dejaban estructuras sin registros escritos? Hay estructuras enormes debajo de la Gran Pirámide que se extienden kilómetros con bobinas y no entienden qué son. Durante miles de años, las culturas han surgido y desaparecido, dejando solo ruinas. Imagina monumentos tan ingeniosos que desconciertan a los expertos actuales. Desde un fragmento de Stonehenge arrastrado desde el noreste de Escocia hasta tallas cuyos significados permanecen ocultos, y desde los desconcertantes glifos de Perú hasta las intrincadas tallas en roca de México, estos sitios guardan secretos profundos e increíbles que nos mantienen adivinando. Ahora exploremos. Número 15. Stonehenge, Inglaterra. ¿Alguna vez te has parado frente a un círculo de piedras gigantes y te has preguntado quién lo planeó todo? Eso es Stonehenge para ti. Situado en la amplia llanura de Salisbury en Inglaterra, atrae a más de 1 millón de visitantes cada año. Alrededor del año 2500 a.C., la gente comenzó a transportar enormes piedras, algunas de más de 13 pies de altura y que pesaban hasta 25 toneladas, para montar esta maravilla circular. La mayoría de las piedras son de arenisca local llamada sarsen, pero las piedras azules más pequeñas vinieron desde Gales, aproximadamente a 320 kilómetros de distancia. Piensa en eso. Sin camiones, sin grúas, solo mentes inteligentes y mucho esfuerzo físico. ¿Por qué construirlo? Nadie lo sabe con certeza. Quizás era un lugar sagrado para ceremonias del sol y la luna, o tal vez un calendario gigante para marcar los solsticios y equinoccios. Algunos académicos creen que era una especie de hospital antiguo, un lugar donde la gente venía con la esperanza de sanar. Otros lo ven como un sitio de tumba, ya que en los túmulos cercanos se encontraron entierros de jefes y sacerdotes. Cualquiera sea la razón real, sus piedras se alinean con la salida del sol en el solsticio de verano y la puesta del sol en el solsticio de invierno. Así que el sol definitivamente importaba. Si excavas en el césped hoy, aún encontrarás fragmentos de cerámica, herramientas y antiguas hogueras. Cada temporada de excavación revela otro misterio, mostrando cuán hábiles eran estos primeros ingenieros. Extrajeron, dieron forma y movieron estas enormes rocas usando trineos de madera, cuerdas y pura determinación. Cuando la luz de la mañana incide sobre esas piedras, es fácil sentir una chispa de conexión con las personas que estuvieron aquí hace miles de años. Sus voces están en silencio, pero estas piedras mantienen viva su historia. Stonehenge sigue siendo un recordatorio poderoso de que incluso en un mundo sin nuestros gadgets modernos, los humanos soñaban en grande y construían aún más grande. Número 14. Chaco Canyon, Estados Unidos. Imagina un valle desértico convirtiéndose en un vecindario bullicioso hace más de 1000 años. Eso es Chaco Canyon, en el suroeste de los Estados Unidos. Desde alrededor del año 850 hasta el 1150 de la Era Común, los pueblos ancestrales pueblo crearon una ciudad de edificios de piedra llamados Grandes Casas. No eran chozas pequeñas. Tome Pueblo Bonito, por ejemplo. Tenía más de 600 habitaciones y alrededor de 40 quivas redondas, espacios donde las personas se reunían para ceremonias. Camine por el cañón hoy y verá la huella de lugares como Chetrokeetl y Una Vida. Cada bloque de piedra fue cortado y colocado a mano. Las paredes se alinean con los amaneceres en el solsticio y las salidas de la luna en los principales ciclos lunares. Un lugar famoso, la Daga del Sol, canaliza un rayo de luz a través de una grieta en la roca justo sobre un grabado en espiral, mostrando exactamente cuándo cambian las estaciones. Claramente, los constructores conocían sus cielos. Las rutas comerciales se extendían como telarañas desde Chaco hasta las costas y los valles montañosos. Arqueólogos encuentran conchas marinas del Pacífico, campanas de cobre de México y montones de turquesa. Imagina a comerciantes y viajeros reuniéndose aquí, intercambiando bienes y contando historias. Para el año 1150 de la Era Común, la vida cambió. Tal vez llegó la sequía o las tierras de cultivo se agotaron. La gente empacó y se fue. Hoy, el Cañón de Chaco es un parque histórico nacional y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Camina por sus senderos y seguirás los pasos de esos antiguos arquitectos. Sus muros masivos y alineaciones precisas aún tienen el poder de sorprenderte, recordándonos que hace mucho tiempo, personas sin computadoras mapearon el cielo y construyeron una ciudad sintonizada con los ritmos del sol y la luna. Número 13.
la ciudad sagrada de Teotihuacán, México. 50 kilómetros al noreste de la actual Ciudad de México se encuentra Teotihuacán, un vasto paisaje urbano dispuesto con sorprendente precisión entre los siglos I y VII después de Cristo. En su corazón, la amplia Avenida de los Muertos se extiende de norte a sur, guiando la vista desde la Pirámide de la Luna en un extremo hasta la más grande Pirámide del Sol en el otro. Flanqueando la avenida, la Pirámide de la Serpiente Emplumada, o el Templo de Quetzalcóatl, deslumbra con paneles de talud tablero y cabezas de piedra tallada que escupen agua, como si invitaran a los espectadores a reinos de dioses y gobernantes. En su apogeo, Teotihuacán abarcaba 36 kilómetros cuadrados, hogar de quizás 125,000 personas. Sus calles en estilo de cuadrícula y los complejos de apartamentos con múltiples habitaciones, como los de Tetitla y Saqueala, reflejan un avanzado sentido de planificación urbana. El agua del cercano río San Juan se canalizaba a través de canales y embalses, alimentando jardines y baños públicos. Murales vibrantes dentro de palacios y templos representaban jaguares, colibríes y escenas ceremoniales, insinuando creencias que mezclaban la naturaleza, la astronomía y el orden social. Los arqueólogos sugieren que los constructores de la ciudad mapearon el cosmos en sus calles, alineándolas con eventos solares y direcciones cardinales. Durante los equinoccios, la luz del sol golpeaba el lado este de la Pirámide del Sol en perfecta armonía. Las redes comerciales se extendían desde la costa del Golfo hasta las regiones mayas, trayendo obsidiana, cerámica y plumas exóticas, señales de que Teotihuacán moldeó la cultura mesoamericana mucho más allá de sus muros. Para el siglo VII, el fuego había dañado muchas estructuras y la ciudad fue abandonada, pero su legado perduró. Los gobernantes aztecas más tarde reverenciaron Teotihuacán como el lugar de nacimiento de los dioses, entrelazando sus monumentos en sus propios mitos. Hoy, incluso en ruinas, Teotihuacán impresiona con su gran escala y la pregunta sin respuesta: ¿quiénes eran estas personas y cómo construyeron tal obra maestra sin un registro escrito que nos guíe? Número 12. Los glifos de Palpa, Perú. Extendidos a lo largo de las laderas soleadas cerca del Río Grande de Perú, los glifos de Palpa son un primo menos conocido de las famosas líneas de Nazca. Talladas en las laderas entre aproximadamente 200 a.C. y 600 después de Cristo por los pueblos Paracas y Nazca Temprano, estos diseños no son solo garabatos simples. Se elevan y caen con las curvas naturales del terreno, haciéndolos visibles no solo para alguien encaramado en una cresta cercana, sino incluso, según la leyenda, para viajeros en pequeñas embarcaciones de junco en el río abajo. En lugar de los colibríes gigantes y arañas que se ven en la llanura de Nazca, Palpa presume de figuras con forma humana. Una escena muestra a un grupo de personas en forma de palitos sosteniendo bastones y objetos redondos, como si estuvieran reunidos para un ritual especial. Algunos estudiosos piensan que estas reuniones marcaban solsticios u otros eventos celestes. Imagina a antiguos astrónomos señalando constelaciones y marcando el tiempo con grandes dibujos en la cima de las colinas. El famoso hombre estrella se destaca, una figura de palo con los brazos extendidos, las piernas abiertas y una cabeza redonda que algunos sugieren evoca una estrella brillante o incluso la luna llena. Nadie sabe exactamente a quién representa, un dios, un héroe mítico o simplemente un marcador para una ceremonia estacional. Lo que está claro es que tallar una imagen tan precisa en una pendiente empinada habría necesitado una planificación cuidadosa, cuerdas y tal vez simples marcos de madera para guiar las líneas cuesta abajo. Lo que realmente llama la atención es que estudios recientes sugieren que estos glifos podrían ser más antiguos que las líneas de Nazca por siglos. Si es cierto, significa que el pueblo Paracas fue el primero en utilizar esta forma de arte a gran escala antes de que su cultura se fusionara con el mundo Nazca. La tecnología moderna, drones, mapas tridimensionales, incluso el radar de penetración terrestre están ayudando a los investigadores a armar el panorama completo. Sin embargo, después de siglos enterrados en el polvo del desierto, los glifos de Palpa aún guardan su mayor secreto. ¿Por qué estas manos antiguas hicieron tanto esfuerzo elevándose sobre las arenas para dejar un mensaje para cualquiera o cualquier cosa que mire desde el cielo? Número 11. Angkor, Camboya. Una vez el corazón palpitante del Imperio Khmer, la antigua ciudad de Angkor se extiende sobre más de 400 kilómetros cuadrados en el noroeste de Camboya. Su joya más famosa, Angkor Wat, corona el sitio con 5 torres elevadas con forma de capullos de loto.
Construido a principios de los 1100 bajo el rey Suryavarman II, fue diseñado para reflejar el monte Meru, el hogar mítico de los dioses hindúes, y para seguir el camino del sol en los equinoccios de primavera y otoño. Pero Angkor Wat es solo el comienzo. Cerca, el templo Bayón te recibe con más de 200 caras talladas, estoicas, sonrientes y siempre vigilantes, mirando desde sus terrazas. Ta Prohm se siente como una escena de una película de aventuras. Enormes árboles de algodón de seda envuelven sus raíces alrededor de muros desmoronados, como si la naturaleza nos recordara suavemente quién está realmente al mando. La vida en el Angkor medieval se centraba en ingeniosas obras hidráulicas. Enormes embalses llamados barais almacenaban agua de lluvia, alimentando los arrozales a través de una red de canales. En su apogeo, Angkor pudo haber sido la ciudad preindustrial más grande del mundo, llena de agricultores, artesanos, sacerdotes y comerciantes. Sin embargo, a mediados del siglo XIV, los cambios en los cauces de los ríos, la escasez de recursos y las luchas políticas llevaron a su abandono gradual. Durante siglos, los habitantes locales jemeres trataron las ruinas en descomposición como bosques sagrados, hasta que los exploradores del siglo XIX reintrodujeron Angkor al mundo más amplio. Hoy en día, una visita al amanecer en Angkor Wat, observando la luz dorada deslizarse sobre su estanque de reflejo, es prácticamente un rito de paso para los viajeros. Número 10. Gantiga, Malta. Situado en una suave colina con vistas a los campos verdes de Gozo, Gantija se siente como entrar en el patio de juegos de un gigante. Construidos entre 3600 y 3200 años antes de Cristo, estos templos gemelos son anteriores incluso a Stonehenge por siglos. Los lugareños los llaman Gant, o gigantes, porque solo criaturas de enorme fuerza podrían haber movido esos bloques de piedra caliza de varias toneladas, especialmente sin ruedas ni herramientas de metal. Camina adentro, y el aire se vuelve silencioso. La cámara principal se despliega como 3 semicírculos conectados, cada uno una vez techado con enormes losas que hace mucho tiempo cayeron. La luz del sol se derrama por la entrada, iluminando surcos desgastados en el suelo donde los sacerdotes pueden haber arrastrado altares o tallado ofrendas. Casi puedes escuchar el bajo murmullo de los cánticos, imaginando a los agricultores y pastores reuniéndose para rituales vinculados a las fases de la luna y el cambio de las estaciones. Excavaciones recientes han desenterrado cuencos, huesos de animales y conchas marinas, pequeños fragmentos que insinúan banquetes y ceremonias dedicadas a la fertilidad y los ciclos de vida. Un hallazgo curioso, un conjunto de alfileres de cobre, sugiere que los constructores comerciaban no solo dentro de Malta, sino que llegaban hasta Sicilia y más allá. Incluso las paredes guardan secretos. Rastros de ocre rojo desgastado sugieren que una vez brillaron con color. Los ingenieros modernos todavía se preguntan cómo las manos neolíticas tallaron bloques con tanta precisión. Algunas piedras brillan lisas donde los antiguos cinceles debieron haber trabajado en líneas perfectas. Otras se equilibran en ángulos imposibles, una muestra silenciosa de confianza en el conocimiento estructural. Hoy, Gantiga está protegido detrás de una cerca baja de piedra, pero puedes acercarte casi hasta sus paredes cubiertas de musgo. Los guías señalan cómo el sol poniente se alinea con las puertas 2 veces al año, proyectando largas sombras que tocan el altar interior. Número 9. Gran Zimbabue. Zimbabue. Escondida entre colinas ondulantes salpicadas de árboles baobab, Gran Zimbabue es una ciudad de piedra nacida de la ambición humana. Desde el siglo XIV hasta el siglo XV, sus constructores, desconocidos por nombre, apilaron bloques de granito para erigir muros que se elevan a más de 10 metros de altura. No hay mortero que mantenga unidos esos muros. La gravedad y el modelado cuidadoso hacen el trabajo. Dividido en 3 zonas, el sitio vibraba con vida. En el complejo de la colina, los jefes vivían en chozas circulares sobre un afloramiento rocoso, mirando hacia el valle abajo. El gran recinto presume de ser la estructura antigua más grande en el África subsahariana. Un muro en forma de herradura que encierra misteriosas torres cónicas. Abajo en el complejo del valle, la gente común cuidaba el ganado, mezclaba cerámica y comerciaba con vendedores que llegaban desde lugares tan lejanos como Kilwa, en la costa suajili. Los artefactos susurran sobre redes comerciales que se extendían a través del Océano Índico. Cuentas de vidrio de Persia, fragmentos de porcelana china y monedas árabes encontradas al pie de la colina apuntan a una ciudad conectada con los mercados mundiales. El polvo de oro y el marfil salían mientras que los lujos importados entraban, engrosando las arcas de la ciudad,
y alimentando su fama. La decadencia llegó gradualmente. Alrededor del año 1450 de nuestra era, las tierras de cultivo se agotaron y las calles abarrotadas se volvieron insalubres. Los pozos se obstruyeron, las cosechas se marchitaron y la gente se fue alejando. Para cuando los marineros portugueses bordearon la costa en el siglo XVI, las piedras estaban en silencio. Durante siglos, los mitos coloniales intentaron atribuir las ruinas a los fenicios o a la reina de Saba. No fue hasta las excavaciones de principios del siglo XX que los estudiosos demostraron que manos locales construyeron esta maravilla. Hoy, el pájaro de Zimbabue, tallado en suave esteatita y que una vez se posó en las paredes del palacio, ondea en la bandera nacional. Un recordatorio de un reino que ningún mapa marcó, pero cuyas piedras aún susurran historias de poder, riqueza y misterio. Número 8. Las cuevas de Longyu, China. Imagina descubrir un laberinto subterráneo tallado por manos perdidas en el tiempo. Eso es exactamente lo que sucedió en 1992 cuando agricultores en la provincia de Zhejiang drenaron 5 estanques y revelaron las entradas a las cuevas de Longyu. Escondidas bajo arrozales y templos, 24 cavernas se extienden a lo largo de más de 300.000 pies cuadrados. Cada una tallada con paredes planas, esquinas en ángulo recto y techos alineados con marcas paralelas de cincel. Fecharlo es complicado, pero los expertos se inclinan por más de 2000 años de antigüedad, posiblemente de las dinastías Qin o principios de Han. Sin embargo, no hay mención de ellos en ningún texto. ¿Por qué tallar tantas cámaras enormes y no dejar pergaminos, fragmentos de cerámica ni pinturas? El silencio es parte de su atractivo. Entras y te sientes tragado por la piedra. Incluso 2 milenios después, la arenisca permanece firme, intacta por el agua o los derrumbes. Los suelos a veces están sumergidos, dejando un espejo brillante que refleja las marcas del techo en forma de cuadrícula. Los ecos rebotan sin cesar, convirtiendo una sola voz en un coro. Algunos especulan que eran enormes depósitos de agua. Otros dicen que albergaban guerreros o honraban a los antepasados. Un estudio reciente encontró que las dimensiones de las cuevas son casi idénticas, como si un plano antiguo hubiera guiado cada corte. Incluso los ángulos coinciden con fracciones de un grado. Hoy en día se puede visitar a través de pasarelas estrechas y linternas de cuerda que proyectan sombras danzantes en las paredes. Los guías turísticos recuerdan a los visitantes que no toquen la piedra. Los aceites de nuestra piel podrían desgastar las tallas antiguas. Número 7. Las piedras de Callanish, Escocia. Los vientos dicen que las piedras de Callanish se sienten vivas. En la isla de Lewis, un círculo de 13 piedras imponentes vigila las turberas y colinas ondulantes. Estos pilares de hielo toscamente tallados fueron colocados alrededor del año 3000 a.C., mucho antes de la historia escrita, y han visto pasar los siglos en silencio. En el centro, un monolito central masivo se alza como un centinela silencioso. Desde él, 4 brazos de piedras se extienden hacia el norte, sur, este y oeste, formando una cruz en el paisaje. Hacia el norte, una avenida recta de piedras dirige la mirada hacia el horizonte, como si señalara algún secreto perdido. Las leyendas locales susurran que en noches despejadas, la luna se alinea perfectamente en ese corredor norte, bañando las piedras con un resplandor pálido. Algunos creen que el sitio marcaba eventos de parada lunar, momentos raros cada 18.6 años, cuando la luna alcanza su punto más extremo al sur. Otros dicen que antiguos rituales atraían a la comunidad aquí para celebrar cosechas o marcar el cambio de estaciones. Las excavaciones han encontrado rastros de plataformas de madera y hogares, insinuando banquetes o reuniones bajo cielos estrellados. Más de 50 piedras aún se mantienen en pie. Algunas superan los 15 pies de altura, sus caras desgastadas grabadas por el viento y la lluvia. En invierno, una manta de nieve los hace parecer gigantes fantasmales. En verano, los atardeceres proyectan largas sombras que se mueven hasta que las estrellas perforan el cielo. Cercanos túmulos funerarios y los restos de chozas neolíticas recuerdan a los visitantes que este no era solo un lugar de reunión, sino un hogar para familias que trabajaron y celebraron aquí. Cuando los agricultores del siglo XIX drenaron campos y cortaron turba, las piedras emergieron de siglos de cobertura de turba. Número 6. El Templo de Kailasa, India.
Anidado en lo profundo de las colinas de Ellora en Maharashtra, el templo de Kailasa parece una escultura gigante que emergió de la roca sólida. Tallado en el siglo VIII bajo el rey Krishnapima en el año 760 después de Cristo, no fue construido ladrillo por ladrillo, sino tallado de arriba hacia abajo, una tarea masiva de remover más de 200.000 toneladas de basalto volcánico. El resultado: un santuario elevado dedicado al señor Shiva, que se eleva unos 108 pies de altura con terrazas, patios y pilares ornamentados, todo tallado en la misma piedra. Entra y verás el patio principal, flanqueado por santuarios más pequeños y corredores sinuosos llenos de estatuas. La aguja central imita el monte Kailash, el hogar mítico de Shiva, mientras que una dramática talla muestra a Ravana intentando sacudir la montaña, prueba de que las leyendas dieron forma a cada rincón. También encontrarás relieves de Vishnu, Lakshmi, apsaras danzantes y animales como elefantes y leones, cada uno contando historias de fe y folclore. Las leyendas dicen que tomó 18 años y miles de trabajadores para terminarlo. Otros atribuyen ayuda divina. Cualquiera que sea la verdad, el resultado es impresionante. Salones gigantes con pilares donde la luz del sol se filtra a través de aberturas talladas, proyectando patrones que cambian a lo largo del día. Canales de agua corrían alrededor del templo, reflejando su imagen en piscinas poco profundas, un precursor de las fuentes modernas. Aunque mayormente dedicado a Shiva, el templo combina tradiciones Shaiva, Vaishnava y populares, mostrando un espíritu inclusivo. Más allá del santuario principal, las cuevas excavadas en la roca albergan tallas budistas y jainistas, haciendo de Ellora un verdadero crisol de antiguas creencias. Hoy en día, los visitantes recorren los mismos pasos que los peregrinos hace más de 1000 años, maravillándose de cómo un solo trozo de montaña se convirtió en una historia viviente en piedra. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Las civilizaciones antiguas grabaron su legado en piedra, dejando maravillas que aún desconciertan a los expertos. Edificios misteriosos construidos por culturas desconocidas continúan asombrando a arqueólogos y científicos por igual, suscitando interminables preguntas sobre las habilidades y propósitos de sus creadores. Imagina acercarte a las cuevas de Elefanta, sus desgastadas entradas abriéndose suavemente a cámaras talladas en roca volcánica, donde figuras de deidades hindúes se alzan sobre ti. La luz titilante de las antorchas baila sobre los intrincados relieves, revelando escenas de dioses, elefantes y batallas cósmicas. A medida que los investigadores exploran pasadizos ocultos y cartografían salas subterráneas, cada descubrimiento profundiza el misterio, recordándonos que el pasado guarda secretos que aún no hemos comprendido completamente. Número 5. Pumapunku, Bolivia. Encaramado en lo alto del altiplano, Pumapunku, que significa Puerta del Puma, todavía sacude la mente con sus extraños bloques cortados con precisión. Primero notarás enormes losas de piedra, algunas superando las 100 toneladas, talladas tan planas y con bordes tan afilados que incluso las herramientas modernas luchan por igualar su suavidad. Cómo tallaron las manos antiguas ángulos rectos perfectos en andesita dura y arenisca roja, y luego colocaron esos colosos en su lugar, algunos a más de 1 milla de la cantera. Ese enigma alimenta teorías extravagantes, desde culturas perdidas súper avanzadas hasta visitantes de otros mundos. El corazón de Pumapunku se encuentra dentro del complejo más grande de Tiwanaku, cuyos constructores florecieron entre aproximadamente 400 y 600 después de Cristo. Aunque un investigador de principios del siglo XX, Arthur Poznański, argumentó famosamente por fechas tan antiguas como 13.000 a.C. Las pruebas de radiocarbono realizadas por William Isbell más tarde adelantaron la cronología, pero el debate aún persiste. Lo que no está en debate es el esplendor astronómico del sitio, con enormes plataformas de piedra y puertas que se alinean no solo con el amanecer en los solsticios y equinoccios, sino con estrellas que brillaron sobre estas llanuras hace 17.000 años. Caminando hoy entre los bloques dispersos, los visitantes no solo ven losas gigantes, sino también agujeros finamente perforados y accesorios en forma de L, evidencia de un sistema de plomería o estructural intrincado que nadie ha descifrado completamente. Debajo de las ruinas, el radar de penetración terrestre ha insinuado la existencia de corredores enterrados y cámaras ocultas, sugiriendo capas de actividad perdidas en el tiempo. Cerca, campos en terrazas y recintos hundidos apuntan a una ciudad que alguna vez fue bulliciosa, donde el agua fluía a través de canales y los cultivos se aferraban a empinadas laderas. Número 4. Sigiriya.
Sri Lanka. Elevándose como un guardián vigilante sobre llanuras Esmeralda, Sigiriya, la Roca del León, se destaca a más de 650 pies sobre el suelo. Construida en el siglo V por el rey Kashyapa I, comenzó su vida como una declaración audaz, un palacio fortaleza tallado en el corazón de granito de una roca solitaria. La leyenda dice que Kashyapa, habiendo tomado el trono al derrocar a su padre, temía a su medio hermano, Moggallana. Eligió Sigiriya como un refugio seguro, rodeando su cima con fosos, muros y jardines tan elaborados que aún hoy emocionan a los visitantes. Las escaleras sinuosas conducen a través de la Puerta del León, donde dos garras gigantes permanecen de un león de piedra que una vez guardó el camino. Más allá, jardines en terrazas juegan con niveles y agua de maneras que se sienten casi modernas. Fuentes que aún bailan cuando el viento sopla justo. Piscinas que reflejan el cielo y canales sinuosos que alimentan estanques bordeados de lirios. Estos jardines acuáticos pueden ser el sistema hidrológico más antiguo que se conserva en el mundo, demostrando que hace 1500 años los ingenieros aquí dominaron la naturaleza juguetona del agua. A mitad de camino hacia arriba de la roca, una galería protegida alberga a las famosas doncellas de Sigiriya, frescos de mujeres gráciles adornadas con joyas y pintadas en brillantes rojos y verdes. El tiempo y el clima las han desvanecido, pero los contornos y las pinceladas aún brillan con vida. Debajo de ellas, el muro espejo, una vez pulido tan finamente que los cortesanos podían ver sus reflejos. Hoy está cubierto de antiguos grafitis, poemas, advertencias, versos coquetos dejados por viajeros a lo largo de los siglos. En la cima encontrarás los cimientos de un palacio real, salas de almacenamiento y un trono tallado en roca. Desde esta altura vertiginosa, la vista se extiende sobre un denso bosque y tierras de cultivo, un vívido recordatorio de por qué un rey arriesgaría todo para sentarse tan cerca del cielo. Sigiriya no es solo una ruina, es una mezcla teatral de poder, arte y naturaleza, destinada a impresionar a los amigos y asustar a los enemigos. Incluso ahora susurra historias de ambición, refugio y el eterno impulso humano de dejar una huella en el mundo. Número 3. Napta Playa, Egipto. Mucho antes de que las pirámides se alzaran en las orillas del Nilo, una tranquila cuenca desértica en el sur de Egipto latía con vida. Napta Playa, ahora un árido tramo de arena, una vez albergó lagos estacionales donde pastaban ganado y la gente se reunía entre hace 10.000 y 8.000 años. Entre las arenas blanqueadas por el sol se encuentran piedras erguidas dispuestas en círculos y alineaciones, tan exactas que probablemente apuntaban al amanecer en el solsticio de verano o a estrellas brillantes que marcaban la temporada de inundaciones. Camina por el círculo de piedra hoy, e imaginarás a los pastores neolíticos arrastrando enormes megalitos de granito a su lugar, cada uno cuidadosamente encajado en cavidades talladas en la roca madre. El círculo principal está flanqueado por pares de piedras que se alinean con el ascenso de Sirio y el cinturón de Orión, estrellas cuya llegada señalaba lluvias que daban vida. Esto no era una decoración ociosa. Era un calendario funcional, vital para una comunidad que planificaba la siembra, el pastoreo y las ceremonias. Los huesos de entierros de ganado, algunos adornados con cuentas o colocados en fosas especiales, hablan del profundo respeto que estas personas tenían por sus rebaños. Las vacas no eran solo alimento, eran símbolos de riqueza, fertilidad e incluso guías espirituales. A medida que las orillas de Napta avanzaban y retrocedían con fases húmedas y secas, esta comunidad empujó los límites del pastoreo y la agricultura temprana, sentando las bases para las poderosas civilizaciones que florecieron a lo largo del Nilo. Cerca, los hogares y las chozas de piedra sugieren la vida cotidiana. Niños jugando a la luz del fuego, mujeres moliendo semillas en piedras planas y hombres fabricando cerámica. Sin embargo, los círculos de piedra se destacan, una mirada colectiva dirigida hacia el cielo. Estudios modernos han descubierto restos de caminos enterrados y cámaras ocultas bajo la superficie, señales de que los rituales aquí eran tan complejos como las arenas. Napta Playa puede parecer vacía ahora, pero cada roca, cada trinchera enterrada y cada hueso de ganado resuena con el latido de los primeros egipcios. Número 2. Los geoglifos de la estepa. Kazajistán. En las llanuras azotadas por el viento del norte de Kazajistán, algo enorme y antiguo yace silenciosamente en la tierra. Tan masivo que nunca lo notarías a menos que estuvieras volando sobre él. Así es exactamente como se descubrieron estos símbolos gigantes. En 2007,
Un economista kazajo llamado Dmitry Dey estaba navegando casualmente por imágenes satelitales cuando vio patrones extraños en la estepa de Turgay. Lo que había descubierto pronto se convertiría en uno de los misterios arqueológicos más desconcertantes de Asia Central: los geoglifos de la estepa. Más de 50 enormes obras de tierra salpican la tierra aquí, extendiéndose sobre un área de casi 300 millas cuadradas. Estamos hablando de círculos, cuadrados, líneas e incluso esvásticas, un símbolo antiguo que precede su mal uso moderno y que una vez representó el sol y la eternidad en muchas culturas. La más grande de estas formas es más larga que 3 campos de fútbol por lado. ¿Y lo sorprendente? Eran invisibles para nosotros hasta que los satélites las señalaron. Nadie sabe realmente por qué fueron construidos. Algunos arqueólogos creen que estas enormes marcas tenían un significado religioso, quizás creadas para rituales conectados con eventos celestiales. Otros piensan que podrían haber sido señales territoriales o formas tempranas de comunicación entre tribus. Lo que es aún más intrigante es cómo personas de hace miles de años lograron organizar proyectos tan enormes sin herramientas modernas ni lenguaje escrito. Construidos con tierra, piedra y madera, estos geoglifos requirieron una planificación increíble y un esfuerzo comunitario. Todavía no hay una respuesta definitiva sobre quién los creó o por qué. Incluso la NASA se unió, tomando imágenes de alta resolución para ayudar a los investigadores a armar el rompecabezas. Número 1. La ciudad subterránea de Derinkuyu, Turquía. Imagina derribar una pared del sótano y encontrar una escalera que sigue y sigue. Así fue como se redescubrió Derinkuyu, la asombrosa ciudad subterránea en Turquía. Un hombre que renovaba su casa en la década de 1960 encontró un pasaje que conducía a un mundo olvidado, tallado profundamente en la roca volcánica bajo Capadocia. Esto no es un túnel estrecho. Derinkuyu se adentra más de 200 pies bajo tierra y podía albergar hasta 20.000 personas. Enteras comunidades vivieron aquí, con habitaciones para almacenamiento de alimentos, escuelas, capillas, cocinas, establos y viviendas. Incluso había bodegas y tumbas. Y aquí está el giro. Nadie está completamente seguro de quién lo construyó. La teoría principal es que los frigios, un antiguo pueblo indoeuropeo, comenzaron la construcción alrededor del siglo VIII a.C. Más tarde, los cristianos bizantinos la expandieron, usándola como refugio de fuerzas invasoras como los saqueadores árabes. No solo se escondían, prosperaban. La ciudad tenía un sistema de ventilación avanzado, con conductos de aire que se extendían más de 160 pies de profundidad para mantener todo respirable. Estos conductos también servían como rutas de comunicación entre diferentes niveles. El diseño defensivo también era de primera categoría. Pasadizos estrechos obligaban a los invasores a avanzar en fila india y enormes puertas de piedra circulares podían rodar para bloquear las entradas. Estas piedras eran tan pesadas que solo podían moverse desde el interior. A pesar de siglos de conflicto en la superficie, no hay evidencia de que Derinkuyu haya sido atacada con éxito. Lo que hace a esta ciudad aún más misteriosa es lo poco que sabemos sobre sus primeros habitantes. No hay registros escritos ni inscripciones, solo un vasto y perfectamente diseñado laberinto subterráneo tallado por personas cuyos nombres e historias se han perdido con el tiempo.